Hay 4 elementos que Santo Tomás considera al tratar del mérito. El más importante va a aparecer recién cuando él trata el mérito en la Suma de Teología, en la primera parte de la segunda parte. Es la preordenación divina. Además, está el hecho de la carencia de lo que uno está mereciendo, es decir, no poseer lo que uno merece, la libertad del que merece, tiene que ser un acto libre y por lo tanto no todos los seres pueden merecer, sino solamente los seres espirituales. Y el último elemento aquí, la caridad, que es esa perfección en el alma, específicamente nuestra voluntad, que nos permite obrar con Dios, de tal manera que el acto resultante sea de Dios y nuestro. El Espíritu Santo nos impulsa y nosotros colaboramos. Estos 4 elementos entonces son necesarios para poder merecer. Uno podría decir que hace falta conocer también a Dios sobrenaturalmente para poder amarlo, entonces uno podría hablar también de la necesidad de la fe en esta vida, o de algún conocimiento de Dios que sea sobrenatural, el caso único también de Cristo en su vida terrestre. El elemento principal del mérito, la preordenación, ¿por qué es tan importante? ¿Qué implica para el mérito? Santo Tomás se da cuenta que nosotros no podemos recibir nada de Dios que Dios no nos dé. Y entonces, para que nosotros podamos obrar de tal manera de recibir algo, es decir, que haya alguna relación entre nuestro obrar y el don de Dios, eso tiene que haber sido ya dado por Dios. Ese mismo orden entre esas dos cosas tiene que haber sido establecido ya por Dios. Es decir, Dios preordena que ciertos actos tengan como efecto, como consecuencia, ciertos efectos. Esta preordenación divina va a ser el elemento central y solo porque existe esta preordenación divina va a aparecer entonces la caridad y ese impulso del Espíritu Santo. Cada ser humano es preordenado a merecer algo para sí mismo. No es preordenado a merecer algo para los demás, salvo en el caso de Cristo. Él sí ha sido preordenado para merecer para sí y preordenado para merecer lo que Él merece para sus miembros, es decir, sus méritos como cabeza.